Buenas noches. Casi finaliza una jornada cargada de hechos comunes y corrientes. Sobre ellos hablaremos, pero vamos a concentrarnos en los excepcionales. En el aire, fuera de récord, recibamos a nuestro productor y conductor, Elvis Lima. Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición nocturna de Fuera de Récord, un domingo como siempre cargado con muchas informaciones. A propósito de lluvias durante todo este fin de semana, las informaciones son refrescantes, ¿verdad? Luego de esta fuerte sequía, ahora las lluvias son un alivio significativo para el país. Saludo especial en La Vega a uno de los productores más exitosos de arroz que tiene la República Dominicana, casi un científico, Oliverio Espaillat Bencosme, y a toda su familia. Así es que saludos especiales a propósito del tema de las lluvias. Sé que el arroz funciona con lluvia siempre y cuando, ¿verdad, Oli?, no sean en exceso. Miren, señores, quiero comenzar con la noticia de la semana. La situación interna del PLD sigue siendo noticias en el país. Muchos se preguntarían que por qué tanto el PLD. Bueno, lo que pasa es que el quehacer político nacional se nutre de realidades, y la realidad al día de hoy es que lo que está pasando en el PLD puede tener y está teniendo repercusiones no solo en esa organización política. Están pendientes todos los partidos del tema de la reelección como tal, los opositores internos que tiene el PLD, sobre todo el expresidente Leonel Fernández, que es el principal opositor, la fuerza opositora más fuerte que tiene Danilo Medina a lo interno es la corriente del expresidente Leonel Fernández Reina. Y luego de esta adecuación que pasó el jueves, donde la plenaria del Partido de la Liberación Dominicana decidió darle facultad al Comité Central para que pueda decidir el método para elegir sus candidatos a puestos electivos, ahora sumo ingrediente novedoso. ¿Quién tiene la mayoría en ese Comité Central? 635 miembros. Los informes que tengo son de que la corriente de Danilo controla, tiene una fuerte presencia y es la mayoría. ¿Qué puede pasar? Bueno, si 2 y 2 son 4 en matemática, y si hay una ecuación que le enseñan a uno en trigonometría, que si A y B son iguales, y B y C también, automáticamente A y C tienen relación. Está fácil, ¿verdad? Repito, si A y B son iguales, y B y C también, matemáticamente A y C tienen una relación. Si traducimos esa ecuación matemática a la política, al Comité Central del PLD, y Danilo Medina tiene mayoría en el Comité Central, y el Comité Central es el facultado, luego de estas plenarias, para poder decidir la metodología de escogencia. ¿Cuál va a ser? Primarias abiertas con el padrón de la Junta. Simple. Así de sencillo va a ser. Porque antes de las plenarias, el fallo del Tribunal Constitucional y la posición de la Junta, el sector de Danilo había propuesto primarias abiertas y con el padrón de la Junta. Y ahora, adecuar los estatutos, la fiebre no está en la sábana, porque siempre 5 va a ser más que 2, matemáticamente. Si el sector de Danilo conserva esa mayoría que la tiene el Comité Central, y ese Comité Central es el facultado legalmente y estatutariamente para decidir, claro está que van a votar primarias abiertas y con el padrón de la Junta. Lo más novedoso ahora, atención país, a propósito del tema de la lucha interna del PLD. La propuesta real, porque la propuesta existe, del sector del expresidente Leonel Fernández para las reservas de candidaturas en el nivel congresual municipal, es una realidad, pero siempre y cuando no se toque el tema de la reelección presidencial, que no se toque. El sector de Danilo completo rechaza esa propuesta por algo elemental. Miren ahora
un plan B. El plan B que se está cocinando, el tranque, atención, quiero darles exclusiva, el tranque que hay en el PLD hoy, a esta hora, radica en lo siguiente. Las informaciones que tengo es de que el sector del expresidente Leonel Fernández plantea quitarle el nunca jamás a Danilo Medina, el transitorio de la Constitución, y que se haga la modificación siempre y cuando Leonel sea proclamado como candidato. Después de la proclamación de Leonel, oigan bien, la virginidad se pierde una sola vez y eso crea desconfianza. Por eso siempre digo que en política como en la vida, la desconfianza es como la virginidad que se pierde una sola vez. Ya ahora ni Danilo confía en Leonel, ni Leonel confía en Danilo. Y con este nuevo tranque que se ha suscitado de que la propuesta, el plan B del grupo de Leonel Fernández es de que le van a quitar a Danilo el nunca jamás de la Constitución. Ellos no se oponen, siempre y cuando Leonel Fernández sea proclamado como candidato, porque tienen el temor de que ese tema vaya ahora al Congreso Nacional. Si se lleva y se puede llegar a un consenso verbal o firmado, tienen el temor de que pueda aparecer un senador, un legislador danilista y diga, proponemos, presidente, que se incluya en la orden del día el tema de la reelección presidencial. Si van a votación, puede venir un peguerazo haciendo referencia a lo que pasó en la Cámara de Diputados en ese año, cuando el PRD no tenía mayoría y se apareció Héctor Peguero Méndez de la nada, ¡fuap! Y hubo un tumbe entonces y fue presidente de la Cámara de Diputados cuando no era el candidato y no se había consensuado esa fórmula de Peguero Méndez para la presidencia de la Cámara de Diputados. Y entonces esa es la realidad al día de hoy. ¿Qué puede pasar? Los próximos días van a ser cruciales porque ahora con el tema de las reservas de candidaturas y el plazo fatal que establece la ley como tal, agrega un valor interesante. El próximo viernes 7, según la ley de partidos, es el límite para la determinación de las reservas de candidaturas para las alianzas o fusiones. Y entonces el 22 de este mes es la fecha límite para publicar y comunicar por escrito a la Junta Central Electoral los cargos, las posiciones, las demarcaciones que corresponden al 20% de candidaturas. Eso es en el PLD. En el PRM la situación se ve prácticamente cancha abierta, corriendo el PRM cómodo, fácil, porque todavía no ha brotado el tema de la lucha interna, porque en la forma el PRM ha ido dando pasos concretos en procura de poner poder, irse adecuando también a la ley de partidos. Lo que pasa es que al parecer en la percepción, la diferencia de Hipólito y Luis es que Luis Abinader le lleva mucho a Hipólito Mejía hacia afuera. Hacia adentro me dicen que la lucha puede ser un poco más cerrada, pero que todavía Luis Abinader se perfila como el virtual ganador al día de hoy de esa convención de octubre que va a tener que realizar el PRM, y a eso usted le agrega la propuesta de Milagros Ortiz Bosch que planteó recientemente de que Luis Abinader sea proclamado como candidato para quitarle ese trauma y puedan provocarse roncha a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, que de hecho este domingo también concluyó su proceso de adecuación de los estatutos para darle paso a esa exigencia de la ley de partidos políticos cuando habla de que los partidos tienen que adecuar sus estatutos. No hay sorpresa en el PRM porque ya fue consensuada primarias cerradas con el padrón de la Junta, con el padrón interno del PRM. Y ya también cerró el proceso de escogencia de todos los miembros, simpatizantes y ese proceso de crecimiento que inició el Partido Revolucionario Moderno. Director, me voy a ir a la pausa. Al regreso estará con nosotros en el plato fuerte el doctor José Alberto Ortiz, miembro directivo de Acción Cristiana, a propósito de este conflicto que mantiene el Ministerio de Educación por la ordenanza
de la equidad de género. ¿Qué busca la equidad de género? Es cierto que quieren promover la homosexualidad, el lesbianismo en las escuelas. Eso y más al regreso. Cambiar de canal, caso de delito federal. Ya volvemos. En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país, con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos. Estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país, con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web,
asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos, estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte la entrevista principal el doctor José Alberto Ortiz, miembro directivo de Acción Cristiana, a propósito de este tema que ha sido centro de atención en el país y de esta fuerte polémica. Doctor, buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches, Elvis, y gracias por la oportunidad que me dan de recibirme en este programa. Bueno, la sociedad dominicana, doctor, ha estado estremecida. Es importante, quiero comenzar recapitulando lo que ha pasado y el porqué de su presencia aquí. Y es que la sociedad dominicana, repito, sobre todo la clase educativa, estremecida con esta ordenanza del Ministerio de Educación que tiene que ver con el tema de la equidad de género. Acción Cristiana ha fijado una posición que ha sido centro de controversia. Me gustaría primero, doctor, saber qué es Acción Cristiana para que comencemos a modificar un poco al televidente. Grupo Acción Cristiana RD es una organización cívica de la sociedad civil formada por ciudadanos, por padres, por abuelos, preocupados por el futuro de la nación y por la preservación de lo que son los valores cristianos consagrados en la Constitución y en leyes adjetivas como la Ley General de Educación, en las leyes y en las políticas públicas. Nosotros lo que queremos es que se preserve el espíritu cristiano de la Constitución y de las leyes en nuestras políticas. Doctor, ¿por qué ustedes se oponen a esta ordenanza del Ministerio de Educación? En primer término, porque es inconstitucional e ilegal. Y en segundo término, porque lo que se aprobó fue una enseñanza altamente nociva para nuestros hijos. Podemos descomponer la exposición en dos aspectos. El aspecto constitucional y legal. Entendemos que la resolución o la orden departamental viola el artículo 63 de la Constitución, el cual establece que los padres son los responsables de la educación de sus hijos menores que vivan con ellos. Es decir, la familia es la que decide el tipo de educación que sus hijos van a recibir. Esa orden departamental, al ser aprobada sin mecanismo de consulta a las asociaciones de padres y amigos de las escuelas y de los colegios, provoca que se le imponga a los niños de la República Dominicana una educación ante la cual los padres no van a tener libertad de elección, y una educación que va en contra de las creencias de la mayoría de los padres. Porque si nos vamos a lo que es la Ley General de Educación, la Ley General de Educación dispone en sus artículos del 22 al 26 que los padres tienen todo el derecho de escoger para sus hijos la educación que vaya de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. La propia orden departamental, al imponerse a todo el sistema educativo, lo que hace es, cuando se impone, afectar la libertad de los colegios, sobre todo de los colegios católicos y evangélicos, de impartir un tipo de enseñanza que vaya de acuerdo a su ideario pedagógico. Y si nos vamos a lo que fue el mecanismo de aprobación, fue totalmente irregular, inconstitucional e ilegal, porque el ministro de Educación ordena la creación de una política, pero el ministro de Educación no existe para ordenar creación de políticas. Quien crea la política educativa del Estado es el Consejo Nacional de Educación, de acuerdo al artículo 78 de la propia ley. El ministro es un funcionario ejecutivo que existe para ejecutar las políticas que a su vez aprueba el Consejo. Es como el gobernador del Banco Central. El gobernador del Banco Central no existe para crear política monetaria. La política monetaria y financiera la crea la Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central la ejecuta. Lo mismo que el superintendente de bancos, entre los otros funcionarios que componen el área monetaria y financiera del país. En educación, el mecanismo es que el Consejo aprueba, discute, conversa, crea la política y entonces el ministro implementa. Aquí lo que se le está diciendo al país es: yo creé una política, se la entrego al Consejo prácticamente a menos de un mes de iniciar el año escolar y el Consejo me la tiene que aprobar como si fuera un sello gomígrafo. Esa mentalidad no existe ni en la Constitución ni en la Ley General de Educación. ¿Y de dónde sale, para algunos conocedores y no conocedores, esta ordenanza fue como traída por el cabello? Sí. En ese contexto como tal. Sin embargo, los argumentos que vemos por parte del ministerio es, cuando plantea, de que esa ordenanza forma parte, está establecida en la Ley Nacional de Desarrollo. Y que una ordenanza no puede estar por encima de una ley, porque entonces ellos lo que plantean es,
haciendo referencia a Sí. los argumentos legales que ha justificado el ministerio. No, ellos invocan como- ellos invocan el artículo 39 de la Constitución. También al Con- 39. que habla del derecho a la igualdad de hombres y mujeres. Y yo lo que me pregunto, le hago la pregunta a ellos, ¿están documentados los casos de desigualdad en el sistema educativo dominicano? Yo no sabía que a las niñas le imponen una carga de trabajo superior a la de los niños. Yo no sabía que los profesores discriminan a las niñas en perjuicio de los niños. Yo, que pertenezco, o sea, que estudié en el sistema educativo dominicano, los mejores estudiantes de mi promoción eran todas mujeres. Y la prueba de que no hay desigualdad en el sistema educativo dominicano, te lo dice la matrícula de profesores. El 75% de los profesores dominicanos son mujeres. La matrícula universitaria del país, de estudiantes universitarios del país, el 65% de los estudiantes universitarios son mujeres. ¿Qué te dice a ti eso? Que lo que está saliendo del sistema educativo dominicano, en su mayoría, son graduandos mujeres. Lo que está llegando a la universidad y lo que está saliendo a las calles, al campo profesional, son mujeres. El mercado laboral dominicano está compuesto en su mayoría por mujeres. Es decir, que ¿dónde está la discriminación? Discriminación hay en Arabia Saudita, donde las mujeres no pueden trabajar, no pueden conducir vehículos, no pueden hacer muchísimas cosas. Discriminación hay en Irán, discriminación hay en Afganistán. Es en esa parte del mundo donde no existe igualdad entre el hombre y la mujer. Yo entiendo que esos grupos feministas, en vez de venir a República Dominicana a introducir enseñanzas nocivas en el sistema, si lo que realmente quieren procurar es la igualdad entre hombres y mujeres, que se vayan a Arabia Saudita a pelear por la igualdad. ¿Por qué no se van para allá? Entonces, usted plantea algo que me llama mucho la atención. Esos grupos que si vienen, ¿usted considera que esto es una presión internacional? Claro que sí, la Organización de las Naciones Unidas cree en este sistema y la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus agencias, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población y Desarrollo, la propia Organización de Estados Americanos, entidades gubernamentales como la Unión Europea, lo que hacen es que para imponerle la ideología de género a un país determinado, le venden al sistema educativo de ese país que hay que aprobar la educación en igualdad entre hombres y mujeres. Pero lo que se hace es crear asignaturas de educación sexual, y ahí es que viene el problema, donde lo que se busca es deconstruir los supuestos estereotipos de género. ¿Qué significa deconstruir? Descomponer. ¿Y qué es lo que se busca descomponer? La realidad natural y biológica de que el sexo solamente existe en dos aspectos, masculino y femenino. Cuando le damos paso a la equidad de género, según estas personas, y a la diversidad de género, entonces cualquier cosa puede ser considerada un género, cualquier preferencia sexual, porque según estas personas, ellos toman la filosofía de Simone de Beauvoir, quien en El Segundo Sexo escribió que usted no nace ni hombre ni mujer, usted se hace varón o se hace hembra. Entonces, cuando usted entiende que el sexo es una construcción social, ahí usted le da permiso a la persona para que considere como género cualquier tipo de preferencia sexual. Incluso, ya para terminar esta parte, se imparte en las escuelas públicas dominicanas un manual impreso por el Ministerio de Salud Pública con validación del Ministerio de Educación, llamado Conócete, Descúbrete y Aprende. En Descúbrete y Aprende se le enseña a los niños que existen más de 14 géneros. Y entre esos géneros están los homosexuales, los bisexuales, los transexuales, los travestis, o sea, todo tipo de preferencia sexual se enseña como un género. Y por último, la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de su Defensoría Global para los Derechos de las Personas LGTB, entiende que en el mundo existen 132 tipos de géneros. ¿Es eso lo que queremos para nuestros hijos? Claro que no, y vamos a luchar hasta el final. Entonces, vamos a ponerle nombre y apellido a esa propuesta, porque para el pueblo común, ¿qué es la ordenanza? Tiene mucha teoría. De hecho, aquí veo el equipo de producción me plantea una nota, tiene 7 puntos, lo acordado en ese documento. De los 7 puntos, por ejemplo, hay un punto, dice el segundo: recortar las brechas que sufren las niñas, niños y adolescentes en materia de tecnología, ciencias y matemáticas, conforme los diferentes estudios y estadísticas levantadas en el país en los últimos años. Yo quiero conocer esos estudios, porque no, según lo que le quiero plantear es que desde el punto teórico y conceptual luce bonito gramaticalmente. Claro. Lo voy al fondo.
No, yo quiero ver dónde está la desigualdad. ¿Usted considera que esta ordenanza como tal lo que busca es promover la homosexualidad y el lesbianismo en los centros educativos del país? Al final sí, eso es lo que se busca, porque al enseñar, al introducir enseñanza en ideología de género o en igualdad de género, se le da permiso a los estudiantes a que sean lo que ellos quieran. Entonces, cuando tú le dices a un estudiante que tiene, vamos a decir, conflictos con su identidad sexual por el tipo de crianza que está recibiendo, un padre ausente o un padre abusivo, una madre sobreprotectora, que son semillas que contribuyen a la homosexualidad en los varones. Cuando ese joven que está luchando con ese conflicto de identidad sexual va a la escuela y un facilitador o un profesor de educación sexual le dice, estos son los géneros y uno de ellos es el homosexual y tú no naces hombre ni naces mujer, tú decides lo que tú quieres ser. Eso puede ser para ese estudiante totalmente confuso y le puede dar permiso para embarcarse en prácticas sexuales que son nocivas para la salud. O sea, nosotros, como cristianos, es importante que se diga, respetamos el derecho a la intimidad de las personas. Respetamos la libertad que tiene cada persona de tomar la decisión que mejor entienda para su vida. Si usted entiende que usted quiere ser homosexual como adulto, si usted quiere ser un adulto homosexual y vivir su vida homosexual, el Estado no puede meterse con usted. Ahora, lo que nosotros no queremos permitir y no vamos a permitir es que el Estado incorpore al sistema de enseñanza una educación donde le diga a los estudiantes que ser homosexual es un género, porque realmente la palabra género se aplica al masculino y al femenino, no se aplica al homosexual o a la lesbiana o al transexual o al transgénero. Esas son preferencias y decisiones personales de adultos que han decidido vivir su intimidad sexual como ellos entienden que tienen que vivirla, pero no te da lo que tú hagas en la intimidad no te da derecho a ti a imponérselo al resto de la población y pedirle al Estado que te lo valide. Doctor, usted hablaba hace un momento, al principio de la entrevista, de que la ordenanza como tal, el concepto, la presión internacional que se ha ejercido sobre este tema, y planteaba algo también que me llamó la atención, que la ordenanza como tal, en los otros países donde se ha llevado, usted dice que esto ha sido una presión que esto es como un enlatado, como decimos en televisión, esto es un enlatado. Habla de más de 100 géneros, ¿qué es lo que quiere proyectar? La orden departamental no. Quien habla de los 132 géneros. 132, más de 100 géneros. Exacto, es la oficina o la agencia de defensa de los derechos LGBT de las Naciones Unidas. Para esa agencia de Naciones Unidas existen 132 géneros. No, pero es una locura. 132. Entonces, para un esquema como el nuestro, hombre, mujer, ya. Exactamente. Los otros 130, ¿y de dónde salen tantos? Es que biológicamente hablando, dos. Nace varón, una nace mujer. Incluso un hombre puede mutilarse sus órganos genitales, como pasa cada rato, y convertirse en un transexual. Y si ese hombre se hace un examen de ADN, el resultado de ese ADN va a resultar que él pertenece al sexo masculino. Una mujer puede también mutilarse sus órganos genitales y cuando se le haga la prueba de ADN va a resultar que es del sexo femenino. El ADN es incambiable e invariable. Entonces, nosotros no podemos cambiar. El hombre no puede cambiar lo que por diseño biológico, por diseño natural, se ha creado. O sea, la naturaleza es incambiable. Entonces, usted no puede pelear contra eso. Una cosa son las decisiones personales, decisiones íntimas, pero otra cosa es que el Estado valide y le otorgue derechos a situaciones que son preferencias, porque esas son personas que están protegidas por la ley, tienen su derecho a la intimidad y tienen los mismos derechos ciudadanos que tenemos los hombres y tenemos las mujeres, pero de ahí a reconocerle derechos especiales o privilegios especiales por ley, ahí no. Cuando la semana pasada ustedes dieron un plazo, el pasado miércoles, sí, un plazo al ministerio para que proceda a retirar esa ordenanza. ¿Cómo marcha? De no hacerlo, ¿van a recurrir siempre a los tribunales? Sí, se van a hacer dos tipos de acciones. Se van a hacer acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo. Estamos en el proceso de elaboración de las mismas porque ya no hemos recibido información del ministerio de que ellos van a reflexionar o van a variar esa orden. Con todo y que la Asociación Dominicana de Profesores dijo en una rueda de prensa celebrada el viernes que aunque ellos están de acuerdo con la política creada
ellos rechazan que no se les haya convocado para discutir la política. Y es que la ADP forma parte del Consejo Nacional de Educación, al igual que las iglesias. Si lo que se quería era crear una política nueva, debió convocarse al Consejo y discutir esa política en el seno del Consejo. Y también vamos a hacer acciones ciudadanas. Vamos a tomar las calles de todo el país, las iglesias, para de manera pacífica protestar frente a las autoridades educativas que no se tomó en cuenta la opinión de los padres ni la opinión de los miembros del Consejo Nacional de Educación, y que como padres no vamos a permitir que a nuestros hijos se le imponga una educación sexual contraria a los valores de la mayoría del pueblo dominicano. Cuando hablamos de tomar acciones legales, irían al Tribunal Constitucional. Bueno, usted me dice, pero en última instancia el Tribunal Constitucional es una opción, pero realmente el lugar donde este tipo de situaciones se debaten es el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que juzga los desaciertos y los errores de la administración pública. Mire, me voy a dar una pausa porque el tema está sumamente interesante. Sin embargo, dejamos el tema, una pregunta en el aire con el tema del Tribunal Superior Administrativo. Como usted al principio hizo una revelación de presión internacional, me imagino que la comunidad internacional también debe ser apoderada desde el punto de vista legal por la magnitud del problema que representa este problema social hoy en la República Dominicana. Voy a ir a la pausa, José. Y ahora estamos conversando con el doctor José Alberto Ortiz, miembro de Acción Cristiana, a propósito de este conflicto que se ha generado con la ordenanza del Ministerio de Educación sobre equidad de género. Cambiar de canal, casi un delito federal. A la pausa, ya volvemos. En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país, con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos. Estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida.
En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país, con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos. Estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Continuamos en este plato fuerte de la entrevista principal, conversando con el doctor José Alberto Ortiz, miembro directivo de Acción Cristiana. Antes de la pausa, doctor, le dejaba una pregunta en el aire. Usted anunció de que ultiman detalles para recurrir a los tribunales, llevar a la justicia esta ordenanza del Ministerio de Educación que ha sido centro de este conflicto. Y también, al principio de la entrevista, hablaba de un dato que me llamó mucho la atención, de que esa ordenanza forma parte de presiones internacionales para promover una conducta sexual diferente a la normal en la República Dominicana. Hasta ahí la sociedad dominicana está clara. Ahora le pregunto, si esa acción legal, ustedes contemplan también llevarla a través de las embajadas, los organismos internacionales, el mismo PNUD, y hacer una presión internacional. No es necesario. ¿Tú sabes por qué? Porque los organismos internacionales están comprometidos con la agenda de género. Esa agenda de género es impulsada por las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, y los gobiernos de la Unión Europea en su mayoría están a favor de esta ideología. Fíjate que países como Hungría y Polonia, pero sobre todo Hungría, con ese gran líder político que es Víctor Orbán a la cabeza, ha impulsado un frente de resistencia frente a la ideología de género. Y el pueblo europeo, los países europeos, los votantes europeos están reconociendo que debe haber un rechazo a esta ideología. Fíjate cómo ahora, en las recientes elecciones europeas al Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo, el partido de Víctor Orbán ganó en Hungría 13 de los 14 asientos que le corresponden a Hungría en el Parlamento Europeo. En España se dio el caso de un partido nuevo llamado Vox, que es una escisión del Partido Popular. En España se da el caso que los 4 partidos principales, tanto los de derecha como los de izquierda, están a favor de la ideología de género. Unos más radicales que otros, pero todos están a favor. Vox, liderado por Santiago Abascal, es el único que ha estado en contra públicamente de la ideología de género. En las elecciones de abril al Parlamento español, Vox, sin estructura, sin recursos y con rechazo de la prensa, logró 24 escaños al Congreso español. Y en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, en su primera participación, logró, sin alianza con nadie, logró escoger 3 diputados españoles al Parlamento Europeo. ¿Qué te indica eso? Que los votantes europeos han abierto los ojos y se han dado cuenta de lo nociva que es esta enseñanza para sus hijos. En Perú surgió el movimiento Con mis hijos no te metas. Está bonito ese nombre, suena popular. Y ha hecho manifestaciones. Un dominicanismo. Exacto, ha hecho manifestaciones de 100, 150 mil personas que se han lanzado a las calles peruanas a protestar contra la ideología de género. Y ese movimiento tiene ya filiales en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica. ¿Por qué? Porque los padres y las madres y los abuelos se están uniendo para defender el derecho de sus hijos y de sus nietos a recibir una educación que sus padres puedan escoger. Y ahí vamos
al conflicto entre una sociedad de pensamiento, vamos a decir, conservadora. No, político-liberal y una sociedad marxista. Es el conflicto entre las dialécticas que vuelve a surgir nuevamente. El marxismo, que quiere controlar al individuo a través del Estado, y el liberalismo, que entiende que el Estado tiene que tener límites en su relación con el ciudadano. Y nuestra Constitución establece que somos un Estado social y democrático de derecho. ¿No es laico? No, el Estado dominicano no es laico. El Estado dominicano, como hemos señalado antes, es aconfesional, que es otra cosa. En el Estado laico, el Estado rechaza todo tipo de influencia religiosa, como es el caso de Francia. En el Estado aconfesional, el Estado no profesa ninguna fe religiosa, como es el caso del Vaticano, como es el caso de Irán, que son estados confesionales, pero el Estado sí permite la incorporación en sus actividades y en su vida de principios religiosos. Pero la libertad de culto está en la Constitución. Sí, pero el que seamos un país con libertad de cultos no significa que seamos un Estado laico, porque en el Estado laico y el Estado confesional es lo que más se parecen. El Estado confesional es el que profesa una religión determinada, como es el caso de Irán, en el caso del Islam, y el caso del Vaticano, como es el caso del catolicismo. Sí. En el caso de Inglaterra es un Estado confesional, porque la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana. En el caso de Francia, Francia es un Estado laico. Pero, ¿qué significa Estado laico? Estado laico es que soy un Estado agnóstico, lo más cercano a un Estado ateo. Rechazo todo tipo de influencia religiosa. Y el ateísmo se ha demostrado, por estudios que se han hecho, que es una religión. Esto es un país de fe. Los ateos tienen sus dogmas también. Sí. Y nosotros, República Dominicana, somos un Estado aconfesional. ¿Por qué? Porque no profesamos, según nuestra Constitución, no profesamos una fe religiosa específica. Sin embargo, en los actos públicos estatales y en la vida pública se permite Católica. la incorporación de símbolos religiosos. Fíjate que cada vez que un presidente toma posesión, se celebra un Te Deum en la catedral. Sí. O sea, ¿Católica? se permite esa libertad. En Chile, por ejemplo, que es un estado aconfesional también, el presidente, cuando toma posesión en Chile, asiste a un Te Deum católico y también asiste a un Te Deum evangélico, porque en Chile hay una catedral evangélica. Es decir, que en el estado aconfesional se da esa libertad de cultos, pero también se le da libertad al Estado de incorporar o de no incorporar elementos religiosos en sus actividades. ¿Cómo piensan ustedes? Veo que son más de 4.000 colegios aglutinados en Acción Cristiana. No, los 4.000 colegios forman parte de la Unión de Instituciones Educativas Privadas, que fue la institución que junto a nosotros convocó la rueda de prensa. La UDIEP, o la Unión de Instituciones Educativas Privadas, forma parte del Consejo Nacional de Educación. Esa alianza como tal se mantiene, en esta lucha hablamos como tal son más de 4.000. Y cualquier acción que se haga contamos con ellos. La UDIEP agrupa 4.600 colegios en todo el país y 4.600 asociaciones de padres debidamente registradas. Estamos hablando del 23% de la matrícula escolar de la República Dominicana. Esta lucha, a propósito, se va a acercar próximo los exámenes de las pruebas nacionales, Sí. vienen los exámenes. Eso puede ser un elemento de mucha perturbación también para el estudiantado y los profesores. ¿Van a ustedes a continuar esa lucha o tienen un plan de trabajo contando con esa limitante? No, vamos a continuar la lucha el tiempo que sea necesario, porque la orden departamental le otorga al ministerio un plazo de 60 días para culminar la elaboración de lo que será la política. Y esa política irá al Consejo Nacional de Educación. Entonces, el plazo vence el día 22 de julio. Luego va a ir al Consejo y el año escolar comienza a mediados de agosto. Es decir, que prácticamente el Consejo no tendría tiempo de sentarse a analizar la propuesta, porque el Consejo Nacional de Educación está integrado por 30 personas. O sea, reunir 30 personas es complicado. Fíjate que tengo entendido... Si no hay voluntad política, doctora, que cuando hay voluntad política eso se hace en la mañana. Claro, pero... se hace una mañana. El Consejo Nacional de Educación... De 10 a 1 y se acabó. Claro, pero el Consejo Nacional de Educación no es un sello gomígrafo del ministro de Educación, y ese es el mensaje que queremos mandar, que el Consejo no depende del ministro, es al revés. El ministro depende del Consejo. El ministro depende del Consejo, Sí. como en las empresas privadas. Por ejemplo, en el Banco X, la política del banco no la crea el presidente del banco, la crea el Consejo de Directores del banco o el Sí. Consejo de Administración, y el presidente ejecuta la política que se decide en el Consejo. Incluso eso lo saben abogados. Eso es colegiado.
abogados que defienden posiciones contrarias a la nuestra y que defienden la orden departamental del ministro, son abogados que defienden intereses corporativos en los tribunales y son abogados reconocidos de instituciones bancarias. Ellos saben muy bien que los presidentes de bancos están para ejecutar, igual los ministros están para ejecutar políticas, y en el caso de educación, quien diseña y crea la política educativa es el Consejo Nacional de Educación y no el ministro. Mire, hay un tema a propósito de educación que es alarmante. A mí en lo personal me llama mucho la atención el tema de la violencia en las escuelas. ¿Cómo frenar esta situación? Hay varios casos recientes, una niña que murió luego de una pelea con otra, el caso del niño de Monteplata, que un niño de 5 años lo tiró por una escalera, en un hecho que prácticamente se ha convertido en un sicariato infantil, porque el niño con 3 años también, o 5 años, alegó de que le dieron una moneda de 25 pesos para que hiciera ese acto, y hoy el niño está en unas condiciones sumamente delicadas. Es un tema, el tema de la violencia en las escuelas. ¿Cómo afrontar esta situación? ¿Qué ustedes atribuyen tanta violencia en las escuelas? Porque como que ha roto los esquemas tradicionales. Bueno, para mí son casos aislados. No es una epidemia de violencia que hay en las escuelas. Se han sucedido casos violentos, pero son casos aislados. Entonces, por casos aislados, no podemos crear toda una política ni cambiar la política. Lo que hay que enseñarle a los estudiantes es que todos somos iguales ante la ley, que debemos respetarnos los unos a los otros, que debemos valorar y amar al prójimo, y que los actos delictivos o criminales están penalizados por la ley. O sea, hay que enseñarle a los estudiantes que golpear a otro ser humano está mal y que el hacerlo tiene consecuencias ante la ley. Y en el caso de los padres, también hay que trabajar con los padres y sensibilizar a los padres. Y ahí esa es una labor que no le corresponde exclusivamente a la escuela, le corresponde a la sociedad en su conjunto. Y ahí las iglesias, tanto la católica como la evangélica, están jugando su papel. Las iglesias católicas y evangélicas están metidas en los barrios, están metidas en los campos, luchando no solamente contra la violencia, luchando contra todo lo que se llama pecado, todo lo que viola la ley de Dios, entre ellos la violencia. Mire, y esa violencia como tal no hay un temor, no se puede eso expandir. Al día de hoy ciertamente no es una epidemia, pero la República Dominicana tiene la desventaja que las cosas se inician al paso suave, relajando, pero después va cobrando fuerza. Y si eso llega a las escuelas, bueno, a los colegios, para por eso ejemplo, está el régimen de consecuencias que establece la ley. O sea, la ley de niños, niñas y adolescentes establece sanciones penales para ese tipo de hechos. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la ley. Aplicar la ley, porque el propósito de la ley penal es disuadir a la persona de que no vuelva a cometer esos actos, de que pueda reformar su conducta y reintegrarse a la sociedad. Y en el caso de la ley de niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana, es una ley relativamente flexible. Fue una ley que incluso UNICEF la asesoró, porque yo en ese tiempo, en el tiempo que se redactó esa ley, yo trabajaba en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y participé en el proceso de redacción de la ley, y quien dirigió el proceso, para que la gente lo sepa, para que el país lo sepa, 16 años después de haber promulgado la ley, eso se estaba trabajando desde el año 2000, y fue UNICEF quien pagó consultores y trajo consultores de Costa Rica para asesorar al país en la elaboración de las leyes. Y esas penas que establece la ley de niños, niñas y adolescentes son penas que le permiten a los adolescentes reintegrarse a la sociedad. Incluso yo digo que son hasta demasiado benignas, porque por homicidio un adolescente solamente va a la cárcel por 5 años. Entonces sí, hay que, y esos 5 años, si aplica para la libertad condicional, son 2 años y medio. Entonces habría que ver si es tiempo suficiente para reincorporarse a la sociedad. Yo entiendo también que hay que mejorar las condiciones carcelarias, no solamente de los adolescentes, sino también de los adultos. Pero incrementar las penas también. Exactamente, y mejorar las condiciones de las cárceles. ¿Para qué? Para que las cárceles, en lugar de ser centros de delincuencia, sean centros de reformación y el individuo se pueda reformar. Yo creo que también tenemos que volver a tiempos anteriores, a tiempos que ya se quedaron atrás en el pasado, pero hay que volver a tiempos donde el individuo condenado a una pena de cárcel pueda también hacer trabajos públicos. Antes, en otras épocas, aquí los presos hacían trabajos públicos. Los presos eran quienes arreglaban las calles, quienes recogían basura, quienes... Yo comparto esa preocupación. Entonces, debe volver. Para reformar al individuo, trabajos por los cuales nosotros los contribuyentes le estamos pagando a personas, podríamos pagarlos
para que los presos lo hagan y los presos puedan ganar algo de dinero por hacer ese tipo de trabajo y poder reincorporarse a la sociedad. Así podríamos tener mejores individuos y que el Estado invierta en las cárceles. Se fugarían mucho también. Sería un costo. Bueno, pero para eso hay seguridad carcelaria. Sí. Lo que hay que invertir en una mejor política carcelaria y, como tú bien dices, hay que aumentar las penas si es necesario. Sí, porque si no el régimen de consecuencias, si se mantiene igual, en Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo le teme a las leyes porque hay un régimen fuerte. No, duro. Y en Estados Unidos, los adolescentes que cometen ese tipo de hechos son juzgados como adultos. Como adultos, claro. Y en mi país favorito, yo soy muy admirador del presidente Duterte de Filipinas. Me encanta mucho el método de él, porque es un presidente duro, feroz, y también en Filipinas las cosas se hacen bien. Bueno, el ser humano le tiene miedo a las cosas. Realmente yo no estoy muy de acuerdo con los métodos de ese señor, pero hay que entender la realidad de ese país. Filipinas es un país plagado de terrorismo y de narcotráfico. O sea, es un país con un problema serio de seguridad y realmente la dinámica social que se produce en ese país es bien complicada. Saludos especiales para Rodrigo Duterte en Filipinas, a quien admiro. Así que, doctor, muchísimas gracias. Nos terminó el tiempo. Gracias. Le agradecemos infinitamente que haya venido este programa a edificar a la familia dominicana, al país, con relación a este tema de esta ordenanza que ha sido centro de mucho conflicto. Y mañana lunes sé que el tema también va a seguir gravitando con fuerza en la opinión pública. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes. Mañana esta entrevista temprano, usted la podrá ver completa en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @fuera-de-récord45 y @fuera-de-récord. Feliz noche, me voy a la pausa. Lo dejo con Yandra Vázquez y el segmento de economía. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que, en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas, aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país, con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos. Estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable.
Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Saludos, gracias por mantener la sintonía. Aquí estamos de nuevo en nuestro segmento de economía, pero hoy nos vamos a concentrar en nuestro bolsillo. Vamos a hablar de nuestras finanzas personales a propósito de que hemos tenido 2 fines de semana largo consecutivo. Vino Semana Santa, luego tuvimos el fin de semana por el Día del Trabajo y es evidente que algunas personas, pues su bolsillo ha sufrido las consecuencias desastrosas de estas vacaciones. Sabemos que en el tiempo de ocio, en tiempo libre, siempre lo utilizamos para compartir con amigos y familiares. Si usted es de aquellos que se excedió, pues aquí tenemos las soluciones para que ustedes puedan retomar su camino financiero y organizar sus finanzas. Lo primero que deben hacer es ser conscientes y asumir su responsabilidad. Así como lo escuchan, ser responsables, no hacerse de la vista gorda como algunas personas que dicen yo ni siquiera quiero mirar mi estado de cuentas. No, usted debe enfrentar la realidad, asumir y sacar cuentas, no solamente de lo que gastó en su cuenta de banco, sino también de lo que ha gastado en efectivo. El punto número 2 para recuperar sus finanzas personales luego de las vacaciones es abrocharse el cinturón y aprender a decir que no. Ya usted disfrutó bastante, ya usted salió bastante, pues aproveche ahora y estos días, encarrílese un poco, ajuste su agenda para, por ejemplo, las salidas fuera, trate de reducirlas al mínimo o en otro caso extremo le recomendaría pues simplemente que las corte pues por un tiempo. Otra cosa muy importante es pues planificar sus comidas y aprovechar así, planificar qué va a llevar al trabajo. El punto número 3 para recuperar sus finanzas es reducir los gastos habituales al mínimo. Y es que muchas veces tenemos gastos como suscripciones, por ejemplo, para ver películas, para escuchar música a través de la web o algún otro tipo de suscripción como por ejemplo el telecable, que muchas veces tenemos un plan que pagamos más de lo que necesitamos, o el teléfono también en otras ocasiones. Así que aproveche y utilice este tiempo para usted revisar esos gastos y ver cuáles puede reducir, no solamente de manera temporal, sino también de manera definitiva. El número 4 es establecer un tiempo límite para este periodo. Si bien es cierto que le estoy recomendando que se abrochen el cinturón y que se ajusten a un régimen de austeridad por unos cuantos días o por un tiempo limitado, lo que no les aconsejo es que lo hagan para siempre. Si lo ven que es un cambio de vida, pues evidentemente se van a desmotivar. Pero si usted se pone de meta que por lo menos por 2 meses va a estar restringido, esto también lo va a ayudar a motivarse y a organizarse a cumplir su meta. Vea esto como una situación transitoria para usted poder encarrilarse y estar de nuevo en su camino. El último punto con el cual los voy a dejar de consejo es que aproveche esta oportunidad donde usted ha visto sus finanzas personales un poquito sacudidas para que se interese más sobre los temas de finanzas personales. Este es el momento ideal para que usted, si no conoce mucho sobre cómo manejar su tarjeta de crédito o no tiene metas definidas, se proponga hacerlo. Les recomendamos que puede buscar asesoría de algún profesional o también unirse a cursos o talleres sobre finanzas personales, o de alguna manera u otra visitar nuestro blog en diandravasquez.com, donde pues también tenemos muchas informaciones para que usted pueda manejar sus finanzas personales de la mejor manera posible. Es todo por hoy, nos vemos la próxima semana y muy buenas noches.